Dios te en ti una nueva parte donde eres consciente de que necesitas de Dios. Entonces la fe que Jesús ve, no que no se rinde. Jesús ve que la fe. Entonces no es cualquier fe, ¿verdad, hermana Wendy? Es una fe que él ve y esa ve, y si esa fe se ve es porque se mueve. Usted puede tener una fe que se vea. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí gozándose en esta hora? Dice la palabra de Dios que entró Jesús otra vez aquí en Capernaum. Después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Entonces el que escribe dice, en casa. Quien escribe es Marco. Marco, discípulo de Pedro. Los teólogos entienden que quien está hablando ahí entonces es Pedro. ¿Entró dónde? A mi casa. Jesús entró ¿a dónde? A la casa de Pedro. Y la casa de Pedro es una casa grande. Vamos a contemplarlo, no porque la Biblia lo describa. Posiblemente Pedro era de la clase media porque era un empresario, tenía barcas. Entonces no vivía en una casa pequeña. Las casas de Palestina o de Israel eran casas con, mayoritariamente, por la forma y su cultura, ellos tenían las puertas abiertas. Es decir, ellos eran buenos recibidores, se podía decir, o anfitriones. Y mostrar la puerta abierta era decir, eres bienvenido. Cuando una persona tenía entonces la puerta cerrada, estaban diciendo, se estaban negando, no eres bienvenido. Entonces, cuando tienes la puerta abierta, quiere decir que la persona que está ahí está diciendo, eres bienvenido a mi casa. Y Jesús estaba ¿dónde? En esa casa. ¿Está aquí Jesús? Qué difícil hoy es tener la puerta abierta, no solamente de nuestra casa, sino de nuestra vida. Porque guardamos tantas cosas. Esta semana y la otra semana pasada yo leí acerca de el psiquiatra Carl Jung, que hablaba acerca de la personalidad oscura, se lo comentaba a una de las hermanas. Esa personalidad que nosotros ocultamos, que detestamos, que no queremos mostrar, pero que siempre caminará con nosotros porque es una proyección de lo que somos y se construye. Entonces no queremos que la gente conozca nuestra personalidad ¿de qué? De la sombra. Pero no vamos nunca a desprendernos de ella, porque es una realidad de nosotros, decía él. A su nombre. Pero ¿qué tal si nosotros tenemos un encuentro con Jesús y abrimos nuestra puerta para que la gente vea? ¿Cuántas cosas, wow, las redes sociales son terribles? Cómo la gente crea mentira para dañar a otro. Pero yo dije, pero dentro de, esto es terrible, dentro de la tragicomedia que estamos viviendo en la sociedad actual, cómo la gente inventa mentiras para que otro sea dañado y al mismo tiempo ellos recibir beneficio de noticias impresionantes. Jugar con la dignidad, con el buen nombre de las personas. Es decir, lo importante es que a mí me visiten en las redes, por lo que yo estoy diciendo. No importa que yo destruya a quién, porque con ello yo gano notoriedad y también gano dinero. Entonces nos hemos deshumanizado. A su nombre sea la gloria. Pero qué importante es que nosotros podamos en este proceso crecer con Jesús y mostrar nuestras puertas abiertas para que la gente vea lo que Dios está haciendo en nosotros. Alguien me dijo de alguien que está aquí, wow, qué terrible. Terrible en el sentido negativo, pero de alguien que, señores, no podemos hacer cosas y que no lo sepa, pero me dijo, wow, pero esa persona ha cambiado extraordinariamente desde que llegó al Señor. Que es su pariente, un pariente dice, pero ella no era así. Pero es algo, y dice, por eso yo voy a la iglesia, porque yo no creo. Es que ustedes no entienden. Gloria a Dios. Jesús es extraordinario.
Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús otra vez llegó a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, estaba en la casa. Y la gente empezaron a correr para la casa. Eso estamos hablando de la primera etapa del ministerio de Jesús. Jesús se presentó por Juan el Bautista, fue bautizado, luego primero va al desierto, lo lleva el Espíritu, después bautizado y entonces empieza su ministerio en la parte de Galilea, que era la parte donde él se dio a conocer con mayor trascendencia. Y la ciudad de Capernaum quedaba en el norte de el lago de Galilea, era una ciudad costera. Y entonces ahí vivían lo que fueron luego sus discípulos más cercanos. Entonces era como el centro operativo de él. Estaba cerca de Capernaum, como a unos 3 kilómetros, 2 diría yo, cuando yo miré el mapa, la ciudad de Betsaida, que era la ciudad de Juan y su hermano, y Capernaum, posiblemente la ciudad donde residía Pedro y otros discípulos. Amén. Entonces él hizo de esa ciudad como su centro de operación. Y dice la gente que escuchó que él llegó, el rabino del pueblo. Entonces abren en las puertas de la casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún, ¿dónde? En la puerta. La puerta era para tenerla abierta, para que la gente por la señal supiera de que todo el que pasara pudiera entrar, pero ahora ya no se puede entrar. Porque hay tanta gente. De manera que lo que Jesús está trayendo es importante, es atractivo, y la gente quiere escucharlo. Y dice que les predicaba ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Le predicaba la palabra. En medio de todo eso, el deseo de hoy es que yo hablarle acerca de esa palabra que trae fe. Y la fe que no se rinde. La fe que no se rinde es verdadera, pero requiere de iniciativa. Estaba examinando que la palabra fe es un sustantivo abstracto, femenino y singular. Y nunca yo lo he visto de manera plural. Es decir, la fe, no se dice fese. Entonces es necesario que cada persona, aunque esté en grupo, tenga ¿qué? Fe individual. No hay una fe colectiva. Es decir, ¿hay alguien creyendo por ti? No. Tú tienes que creer. A su nombre. ¿Cuántos tienen fe? Entonces no es solamente tener fe. No es solamente tener fe, sino tener fe en quién. Amén. Porque los musulmanes, en otras ocasiones lo hemos dicho, tienen mucho más fe que nosotros en algunos sentidos. Tienen fe, más fe que nosotros. El problema no es la fe, sino en quién tenemos fe. Entonces aquí el problema no es la fe, sino el objeto de qué? De la fe. Es una fe singular que expresa confianza, creencia, certeza en algo o en alguien, especialmente en un contexto espiritual. ¿Y qué dice el famoso versículo de Hebreo capítulo 11, versículo 1? ¿Qué es la fe? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, como la fe viene la palabra pisti en griego, que significa, o sea, que originalmente viene de peiton, que significa persuadir. Es una palabra que viene a través, es una acción que viene a través de una palabra que te persuade internamente. Eso es lo que nosotros entendemos desde el griego. Pero en el Antiguo Testamento la fe tiene que ver con una palabra que se llama emuná, que tiene una relación con afirmarse. Y aunque son parecidas, yo quisiera que pudieran entender este concepto. Aunque son parecidas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hay una diferencia. Y yo pregunté, ¿cuál es la diferencia? Porque emuná significa como afirmarse en lo que ya se ha dicho. El hebreo tenía que afirmarse en lo que ya Dios había ¿qué? Dicho. Amén.
Entonces afirmarse en la promesa que se había dicho y se había escrito. Nosotros tenemos que actuar en la palabra que escuchamos. Entonces en el tiempo de la gracia, no solamente hay una palabra que se dijo, hay una palabra que se está diciendo. Y que nos mantiene a nosotros en movimiento, ¿qué? Para hacer algo. Amén. No es solamente escuchar algo que se dijo, sino escuchar algo que se está diciendo. Para producir, ¿qué? Acción. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces la fe es una respuesta a una palabra revelada que produce una acción interna, y a eso nosotros llamamos, ¿qué? El creer. La fe, ¿qué es? Es una respuesta a una palabra revelada que produce una reacción interna en nosotros, que nosotros llamamos, ¿qué? El creer. Y fíjese lo que dice Romano, antes de entrar ya en el diálogo que está en Marcos capítulo 2. Dice que Romanos 10:17 dice que así que la fe viene como resultado de ¿qué? Del oír. Es importante que oír, pero es oír la palabra que produce ¿qué? La fe. Gloria a Dios. No es importante escuchar cualquier chabacanería. Y nosotros estamos sintonizando muchas veces cosas que no debemos sintonizar. Así como tú escuchas, así será tu proceder. Dime con quién anda o quién te habla o qué estás escuchando y yo voy a ver qué tipo de fe tú vas a tener. A su nombre. ¿Estamos aquí? Amén. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír el mensaje. Y el mensaje se oye, es la palabra ¿de quién? De Cristo. Así que es importante, alta gracia, no solamente tener fe, sino tener fe en Cristo. Así es. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. De manera que en el capítulo 2 del versículo 3 dice que él estaba la multitud, ¿no? Y no podían entrar. Entonces, como no podían acercarse, gloria a Dios, donde estaba Jesús, como no podían acercarse donde estaba Jesús, dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él uno, versículo 3, trayendo un paralítico que era cargado ¿por quién? Por 4. Es importante que nosotros podamos entender la actitud, la personalidad de quien es cargado. ¿Quién es cargado? ¿Quién era? Un paralítico. ¿Y qué era un paralítico en el tiempo de Jesús? ¿Y qué es un paralítico en el tiempo de ahora? Ser paralítico era dependencia total, pérdida de la autonomía. Un paralítico no podía trabajar, moverse por sí mismo, ni valerse de ayuda constante. Y eso obviamente le iba a generar ¿qué? Frustración por no poder controlar su propia vida. Vergüenza por depender de otro, inclusive de lo más básico, comer, asearse, moverse. Y había una sensación sentimental que le arropaba, que era la sensación de ser inútil. Especialmente en una cultura donde el valor del hombre era trascendente, que estaba ligado al trabajo, al rol familiar y religioso. Y había otro sentimiento que era generalizado, no era de él, sino de los demás, que había un rechazo social que de alguna manera lo estigmatizaba, lo relegaba allá. ¿Eres un qué? Aunque no se lo dijeran, pero eres un paralítico. Hay gente que son paralíticas emocionales. A su nombre. Y eso dije, wow, pero entonces la vida en él se reducía a un bucle emocional. Un bucle es una constancia que se repite. Y cuando la vida se convierte en un bucle, se convierte en una monotonía y las personas dejan de ser personas para convertirse en cosas sin sentido. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y entonces como necesitan algo, se orientan por lo que le dicen o lo que le digan y lo manejan. Viven en un bucle emocional.
Y ese bucle emocional termina con una palabra: no soy nada. Y me acuerdo de la palabra de una persona cercana a mi pariente que está ya en su último momento, que le dice a mi madre: me doy cuenta de que no somos nada. No somos nada, porque nos damos cuenta, ya no podemos controlar nuestro acto biológico del vivir. Pero ¿qué tal cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús? Mire, puede venir lo que sea, cuando estamos ya en ese trecho de la casa, de la cama, ya yéndonos, sabemos que hemos vivido nuestra vida para servirle a Él. Y que nuestra vida no la hemos desperdiciado, sino que la hemos entregado al Creador. Nací para algo. Gloria a Dios. Había una reducción en ese paralítico por el examen que hacemos de identidad. Por lo tanto, por eso le digo que muchas veces no era llamado por su nombre, sino por su condición. Paralítico. ¿Sabe que en la sociedad hay gente que lo llaman por esas características? Tú eres dime manso, dime bobo. Allá va el bobo. Allá va el manso. Allá va el orejú. Y decía yo en una de las exhortaciones que hago semana, dije: ¿cuál nombre te ha puesto la sociedad? Que no necesariamente tiene que determinarte, pero ellos te han encapsulado dentro de su realidad. ¿Sabes? Pero recuérdate lo que dice Apocalipsis, que Él te va a dar una piedrecita. Y en esa piedrecita entonces habrá un nombre ¿qué? Nuevo. Aleluya. Y entonces Cristo te llamará ¿por qué? Por tu nombre. ¿Cuántos están aquí? Ya no más por tu condición. Porque tu condición ha sido ¿qué? Si es de pecado, ha sido perdonada. Gloria al Señor. Por eso la condición de este hombre era una condición de ¿qué? De emergencia. Era una condición de ¿qué, hermano? De emergencia. Estaban necesitando de un milagro. Pero más que eso, necesitaba de personas que sintieran lo que él había sentido. Por eso yo le digo que la fe no era del paralítico, sino de aquellos que se atrevieron a llevarlo. Y hay veces que usted no cree lo suficiente, pero necesita de gente que identifiquen por usted y que ellos crean también. A su nombre. De manera que la fe es un recurso que nos permite recibir solución a nosotros en las situaciones difíciles de la existencia, de la temporalidad, de lo incomprensible, de la necesidad. Amén. ¿Y qué tal si hay personas entre nosotros que necesitan de alguien que ayude a su poca fe? Aleluya. Que tienen una necesidad, pero hay gente que dice: yo creo, ¿qué importa que si tú crees, si no puedes ayudar al que no cree? ¿Para qué tu fe? ¿Para beneficio propio o para ayudar a otros? Sin importarse cómo sea su color, su raza o su condición económica. Por eso la fe verdadera es fe que solidaria. La fe verdadera es que solidaria. Y cuando es solidaria no mira cara, rostro, color, condición. No, él dice: yo voy a ayudar. Entonces dice la palabra de Dios que vinieron a él uno trayendo ese paralítico que era cargado por 4. No pensaron solo en ellos mismos, sino en el dolor y la necesidad del otro. No era su problema, pero lo hicieron suyo. Y cuando ellos cargaron al paralítico, ¿sabe qué? Se transformaron también en paralíticos. Nosotros somos el paralítico. Entonces ahora no hay que responderle al paralítico, hay que responderle ¿a qué? Al grupo. ¿Se da cuenta de la pelea de la gallina y los pollitos? Yo me acostumbraba a caerle atrás a los pollitos. De repente entonces salía la gallina. Ahora tu problema no es con los pollitos, sino ¿con quién? Con la gallina. ¿Y sabes qué? La gallina me caía atrás. A su nombre. Aquí hay una iglesia que cree por otros. A su nombre. Entonces, no era su problema, pero lo hicieron suyo. Se unieron para cargar con el peso físico y emocional de su amigo. Como no podían acercarse a él, Marcos 2:4 dice
a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Hermano, la fe verdadera es una fe que persistente. A veces usted no tiene ningún tipo de dones y virtud, pero si tiene la decisión de ser persistente, esa capacidad está por encima de cualquier don. ¿Qué no hay que no pueda lograr una persona que no sea persistente? Y anoche yo comentaba con alguien, wow, ¿sabes qué? Le dije a alguien, ¿te acuerdas de la historia del juez y la mujer aquella? Tal vez ya no estaba pidiendo lo correcto, como dice la Biblia, pero insistió tanto en que dijo el juez, para yo no desgraciarme, déjame contestarle. Hay gente que usted le contesta ya porque lo tiene aquí, pero usted no tiene la condición emocional para desearle el bien, pero tiene lo que ellos necesitan. Y ellos no tienen grandes capacidades, habilidades para hablar, pero tienen que persistencia. Y van a dar ahí, van ahí a dar. Conozco a alguien de esta iglesia, hermano, que necesitaba un aumento, hermano. Y esa persona venía donde mí a darme testimonio, hermano. Se le aparecía al jefe hasta en el ascensor. Wow, gracias al Señor. Mira, el Señor te puso aquí. Y finalmente consiguió el ascenso, consiguió el aumento. ¿Y sabes qué? Eso es un don. A su nombre. Porque ellos llegan donde otros no se atreven y esa es la fe. Y Dios también tiene esa gente para lograr cosas que nosotros no vamos a lograr. A su nombre. Dios tiene su plan y tiene su gente. A su nombre. Entonces, la fe verdadera es persistente. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces, ¿sabe qué? Persistieron. No entramos por aquí, está cerrado. No entramos por allá, está lleno. Pero ¿qué hacemos? Hermano, yo soy ahí, yo mismo me desarmo. No podemos, vamos a dejar esto aquí. Pero hay gente que no se desarma. Tiene que haber una solución porque ellos creen y confían. Tiene que haber. ¡Oh! Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la fe compasiva es creativa y convierte a las personas que la tienen, esa fe compasiva, en ricas. En ricas. Alguien me dijo, lo más peligroso es ver un rico sin altruismo, porque se convierte en un peligro para la humanidad. No aporta, solamente quiere para él. Y no mira la causa más importante de la humanidad, que son los seres humanos. A su nombre. Entonces la riqueza sin altruismo nos hace insensible al dolor ajeno, ciego a nuestra verdadera pobreza interior y miserable ante los ojos de Dios e infelices. Y yo estaba a propósito de esto leyendo una historia de un doctor muy laureado en Italia, se llama Giuseppe Penani, distinguido doctor, que antes de llegar el COVID, o no, cuando llegó el COVID, él enfermó. Y fue su trauma tan difícil que él fue de los primeros en ser entubado. Y ahí estuvo casi al punto de perder la vida. Lo más difícil, cuenta para él, fue quedarse solo. Recuerden muy bien, el problema de la pandemia era la soledad. Mucha gente moría entonces se crearon la forma de despedirse por la tableta o por el celular. Mamá, estoy muriendo, ponme la familia, y se reunían todos para esperar la muerte. Y entonces ahí mismo iban muriendo y se despedían. Amén. Entonces el doctor, estando en esa condición de muerte, él vio todo eso, porque lo separaban. Cuando él logró rebasar esa tragedia, a los pocos meses ya casi, porque el que queda después de esa situación de intubación, queda malogrado para el resto de su vida. Pero él dijo, yo quiero volver al hospital, no como médico. No, sí, yo quiero ir a ayudar a aquellos que están pasando por esa situación o que rebasan, para darle la mano, para decirle cómo deben tomarse sus medicamentos. Ya él no era médico, había estado en retiro. Y entonces un periodista, viendo esta situación, dijo, ¿y por qué usted lo hace? Y dice, es que yo quiero estar y hacerle compañía porque yo estuve ahí.
y yo sé qué es estar solo. Yo conozco su dolor. Amén. Entonces, porque decía él, porque yo también estuve allí y sé que es no poder respirar. Sé lo que es sentirse solo. Quiero ser parte de ello. Lo que yo deseé tener también cuando estaba en esa cama, yo se lo pueda dar. La fe verdadera es que solidaria. Y una fe solidaria tiene que ser como compasiva, que provoque una acción. No se trata solamente con ser empático, despertar un sentimiento de compasión, de pena por los demás, sino de compasión, que es una acción. Yo voy a hacer algo por él. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que ellos entonces abrieron, tomaron el paralítico en la camilla, se subieron, no sé cómo, porque no da explicación si fue por una escalera o cómo lo hicieron, pero recuerde esto, que las casas de Palestina estaban todas unidas y había poca diferencia de distancia, de tal manera que usted podría cruzar de una casa a otra sin tener que descender de la cercanía. Por eso dice la Biblia en uno de los acápites especiales, creo que es Mateo capítulo 25, cuando Jesús habla de que el que esté en el techo no descienda. ¿Se acuerda de esa lectura? Él lo dice porque es fácil correr cuando viene la situación de la que él está predicando. Porque era mucho más fácil correr encima de la casa porque estaban unidas que bajar a la calle y correr. Entonces el que esté cuando él predica, cuando venga esa situación, el que esté en el techo no descienda, porque era cerca. Entonces la casa estaba toda cerca, ellos subieron seguro por otra. Y el techo era un tipo de barro con una combinación de penca que secaba y ellos le echaban un tipo de líquido, entonces quedaba como un techo totalmente plano. Era suficiente para soportar el peso de los años, el agua, pero también para abrir una abertura del tamaño que ellos quisieran. Y fíjense que toda la gente, dice uno de los autores, que tal vez estaban en una derramada ese techo y había bastante gente. Jesús estaba hablando y como no cabía nadie, entonces de repente empieza a abrirse. Dirían, este es un milagro que Jesús trae. Y empieza a abrirse todo el techo de tal manera, ¿verdad?, que quepa el paralítico. Y de repente empiezan a descender con cuerdas hasta que cae, ¿verdad? No el que estaba en el turno para los que estaban entrando, sino el que por fe se dispuso a entrar primero. A su nombre. Gloria a Dios. Así que su fe debe romper el techo. Debe romper, ¿verdad?, los impedimentos. Debe romper la resistencia. Y dice la Biblia que Jesús no se quedó mirando el paralítico, sino que se quedó mirando ¿qué? La fe de los hombres. ¿Puedes hacer algo para que tu fe se vea? Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto bendicen el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Hermano, que nuestra fe sea tan poderosa que impacte, porque esta palabra sí que me hizo como entender, como impresionarme, que Jesús se sorprendió al ver la fe de ellos. ¿Hay fe que sorprenda a Jesús? A su nombre. Gloria a Dios. Y esto me dio vuelta a mí la cabeza, porque cuando algo sorprende a Jesús debe ser algo muy grande. Y estaba yo leyendo una de las historias reales que pasaron con relación a los misioneros que fueron a la India y que llevaron el evangelio. Estoy hablando de la India, una región muy lejana y con pocos creyentes, dominada básicamente por el hinduismo y el budismo. Gloria al Señor. Y dice que había uno de los primeros predicadores que llegaron en el siglo XX
allá y que llevaron una palabra poderosa y también a través de ese predicador, que ahora no recuerdo su nombre, llegó un gran avivamiento y entonces él estaba predicando en una de las esquinas, una gran multitud lo acorraló y había un mendigo cercano a donde él estaba predicando, pero al lado del mendigo había un joven ciego. Y el mendigo, cuando el predicador estaba terminando, fue arrastrándose hasta el predicador y le tomó el pantalón. Y yo ¿sabes qué? Quiero que le prediques a mi hijo. O sea, él está esperando que ore por él, que pida la oración por él, por su condición. Y el predicador le dice, pero en su condición, ¿cómo llegaste aquí? Y él dice, ¿sabes qué? Los últimos 3 días vengo de un valle muy lejano, caminando, se me acabó el dinero. Hay un diálogo entre el predicador y el mendigo. Se me acabó el dinero, ya no me quedaba fuerza y me he ido de alguna manera descomponiendo, enfermando. Y los últimos 3 días que sabía que ibas a estar aquí, lo hice arrastrándome. Y mi hijo me ha seguido, porque es ciego, amarrado de mi vestido. Cuando el predicador ve eso, se sorprende, lo impresiona y empieza a llorar. ¿Sabes qué? Dice él, no ores por mí, yo estoy muriendo. Ora por mi hijo para que él escuche lo que yo escuché un día acerca de Jesús. Y para que él sepa lo que es la salvación. Porque llevamos 3 días arrastrándonos para llegar hasta donde ti. Estamos hablando de un hombre que estaba enfermo, pero él no desea la oración. Obviamente que él tal vez quería ser sano, pero no, yo quiero que mi hijo pueda entender qué es el mensaje de Jesús. Gloria a Dios. He traído a mi hijo, dice él, yo estoy muriendo y no quiero irme sin que él reciba la palabra de quién es Jesús. El predicador entonces conmovido preguntó, ¿dónde está? Y está aquí. Y el predicador entonces empezó a dialogar con el joven ciego y a hablarle la palabra durante un momento. Mientras el mendigo decía, solo quiero que mi hijo escuche lo que yo oí hace años acerca de Jesús. El predicador entonces no tuvo otra forma que llorar. Sus lágrimas, dice la historia de los misioneros que narraron, que recorría todo su cuerpo. Y el predicador tomó la cabeza y oró de aquel joven y oró por él. Y le compartió el evangelio. El joven en ese momento, después de tiempo de escuchar la palabra, entregó su vida a Cristo aquella misma tarde. El anciano, a oírlo repetir la oración, comenzó también entonces a llorar. No por su sanidad, ni por su pobreza, ni por su enfermedad. Lloraba porque su fe había cumplido su propósito. Llevar a su hijo, aunque fuera arrastrándose, a que conociera a Jesús. Amigo y hermano, que tu fe sorprenda a Dios, porque es compasiva, solidaria, creativa, persistente. Una fe que vaya más allá del milagro. Una fe poderosa. Y dice la palabra de Dios, para ya terminar este tiempo, que estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban entre sí, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecado? Si no solo Dios. En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaba pensando, porque ellos estaban hablando entre sí. Sin embargo, Jesús, como conoce todo, sabía que ellos estaban de alguna manera dialogando en contra de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿por qué razonan así? Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar en pecados.
Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, ¿qué hizo? Tomó su camilla y enseguida salió caminando a la vista de todos. Y ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios diciendo, jamás habíamos visto cosa igual. La dos lógica plantea aquí. ¿Qué es más fácil? Decirle a una persona, tus pecados te son perdonados, y decirle, levántate que estás sano. Yo supongo que es más fácil desde mi perspectiva, ¿no? Decirle, tus pecados te son perdonados. Ahora, desde la óptica de Jesús, Jesús lo puede todo. Pero ¿qué era más gravoso para Jesús? Era perdonar, porque para él perdonar, él tenía que morir. ¿Me está entendiendo? Era más fácil decir a él, eres sanado. Él no tenía que morir. Amén. Porque habían otros sanadores. Pero para perdonar pecado, él tenía que morir. Para Jesús era más gravoso que hacer lo que hizo, perdonar. Porque después de todo, lo más importante no era ser sanado, sino ser perdonado. Porque esto aquí es efímero, corto, rápido. Y la vida apenas comienza cuando nosotros morimos. ¿Qué tan importante es que alguien nos asegure nuestra vida eternamente? Y eso fue lo que hizo Jesús. Ellos no lo iban a entender. Pero para que ustedes sepan, entonces yo puedo las dos cosas. Y estoy dispuesto a ir de forma compasiva, por él voy a morir, lo voy a perdonar para que sea efectivo. ¿Quedas qué? Perdonado. Yo voy a morir por ti. Póngase de pies.